La noche del 14 de abril de 1912 estaba destinada a ser una de las más fatídicas de la historia, pero para mí, José Velázquez, fue también el comienzo de un testimonio que no puedo atribuir sino a la obra divina de Dios. Aquel día, al abordar el majestuoso Titanic, no podía imaginar que mi destino cambiaría para siempre. Me embargaba una mezcla de emoción y nerviosismo, pues dejaba atrás mi hogar en España con la esperanza de una nueva vida en América. Mientras caminaba por los pasillos del barco, observaba maravillado los lujosos detalles de su construcción y pensaba en lo que este viaje significaba para mí, una oportunidad para empezar de nuevo, para construir un futuro mejor. Sentía que Dios me había bendecido con esta oportunidad, y que su mano me guiaba hacia un propósito mayor. Recitaba en mi mente las palabras de Jeremías 29 horas y 11 minutos, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Poco sabía entonces que esa esperanza sería puesta a prueba de una manera que cambiaría mi vida para siempre. Ahora, con los años que han pasado desde aquella tragedia, siento la necesidad de contar mi historia, de dar testimonio de cómo las palabras de la Biblia se hicieron reales en mi vida aquella noche. Cuando abordé el Titanic en Southampton, apenas podía contener mi emoción. Había trabajado duro en mi pueblo de España para reunir el dinero que me permitiera emigrar a América. Soñaba con comenzar una nueva vida, y al poner un pie en aquel colosal barco, sentía que mis sueños estaban al alcance de la mano. Las palabras del Salmo 107, 23-24 resonaban en mi mente: los que descienden al mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Estaba seguro de que Dios me había guiado hasta allí. Durante los primeros días del viaje, me maravillé con la majestuosidad del barco y la diversidad de pasajeros. Desde la opulencia de los ricos hasta la humildad de los que viajábamos en tercera clase, todos compartíamos el mismo destino: llegar a América. Llevaba conmigo una pequeña Biblia que mi madre me había regalado antes de partir, y cada noche leía un pasaje. La noche del 14 de abril no fue diferente. Esa vez, mis ojos cayeron en el Salmo 46, 1-3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nunca imaginé cuán relevantes serían esas palabras unas horas después. Eran cerca de las 11:40 de la noche cuando sentí un leve estremecimiento bajo mis pies. Algunos pasajeros en tercera clase notaron lo mismo, pero nadie pareció alarmarse demasiado. Sin embargo, pronto comenzó a circular el rumor de que habíamos chocado con un iceberg. Al principio, pensé que era una exageración, pero cuando el agua comenzó a filtrarse en nuestra sección del barco, comprendí la gravedad de la situación. El pánico se apoderó de nosotros, y las palabras de Mateo 8:26 vinieron a mi mente: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En medio del caos, me aferré a la certeza de que Dios estaba conmigo. Mientras intentábamos llegar a la cubierta superior, la multitud se volvió cada vez más desesperada. Los gritos resonaban como un eco ensordecedor en los pasillos estrechos, hombres y mujeres corrían sin rumbo fijo, buscando una salida en medio del caos. Algunos empujaban con fuerza, sin importar a quién derribaban, mientras otros se aferraban a sus seres queridos, temerosos de separarse. Una mujer cerca de mí sostenía con fuerza a un niño pequeño, sus lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro pálido. Vi a un hombre arrodillado en una esquina, susurrando oraciones con una mirada perdida, como si intentara aferrarse a una pizca de fe en medio del desastre. La atmósfera estaba cargada de pánico y desesperanza, pero en mi interior, una voz calmada me recordaba las palabras del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa certeza me permitió mantenerme firme mientras avanzaba entre la multitud hacia la cubierta, sintiendo que cada paso era guiado por una fuerza mayor. Algunos gritaban, otros lloraban, y unos pocos rezaban. Recordé la historia de Noé y el diluvio, cómo Dios había salvado a los que confiaron en él. Me repetía una y otra vez que él también me salvaría. Logré encontrar un chaleco salvavidas, aunque no sin esfuerzo, y finalmente alcancé la cubierta donde los botes salvavidas estaban siendo bajados al agua. Allí, la escena era aterradora. Las mujeres y los niños tenían prioridad,
pero no todos podían ser salvados. Vi cómo algunos hombres intentaban colarse en los botes, y otros, resignados, simplemente se arrodillaban para orar. Recordé a Daniel en el foso de los leones, rodeado de peligro, pero protegido por la mano de Dios. Me uní a un grupo de personas que rezaban y pedían misericordia. En medio de nuestras oraciones, sentí una paz inexplicable, como si una voz suave me susurrara: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41 horas y 10 minutos. Finalmente, me lancé al agua helada. El frío era insoportable, y cada aliento que tomaba era un esfuerzo monumental. Parecía imposible sobrevivir en esas condiciones, pero mientras flotaba, aferrado a un pedazo de madera, las palabras de Jonás 2:5-6 cobraron vida en mi mente. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me cercó, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mientras flotaba en aquel inmenso y oscuro océano, rodeado de gritos de desesperación y el eco del desastre, mis pensamientos volvieron a la historia de Jesús caminando sobre las aguas. Me pregunté si esa misma fe que había permitido a Pedro dar unos pasos sobre el mar podría sostenerme ahora. Me aferré con todas mis fuerzas a aquel pedazo de madera, no solo como una tabla de salvación física, sino como un símbolo de la cruz de Cristo, que también nos sostiene en nuestras pruebas más difíciles. El cielo estrellado sobre mí era un recordatorio de la grandeza de Dios. A pesar del frío glacial y la oscuridad que me rodeaban, aquellas estrellas brillaban con una intensidad que parecía casi sobrenatural. Era como si cada una de ellas fuera una chispa de esperanza enviada directamente desde el Creador para recordarme que no estaba solo. En ese momento, pensé en la promesa de Génesis 15:5, cuando Dios le mostró a Abraham las estrellas y le aseguró que así de incontable sería su descendencia. Aunque mi situación parecía desesperada, esas estrellas me recordaban que la misma mano que las había puesto en el cielo también sostenía mi vida. Cerré los ojos por un instante y lloré, sintiendo que cada aliento que lograba tomar era una bendición divina. A través de ese firmamento infinito, sentí la presencia de Dios, como si sus ojos me miraran desde lo alto, llenándome de una paz que contrarrestaba el caos que acababa de vivir, aunque parecía que el mundo entero se había derrumbado. Esas estrellas permanecían firmes, como una promesa de que el Creador seguía estando en control. Recordé las palabras del Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa visión me llenó de una renovada esperanza. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente vi la luz de un bote salvavidas acercándose. Un hombre extendió su mano hacia mí y me ayudó a subir. Apenas podía hablar por el frío, pero en mi corazón alabé a Dios por su misericordia. Mientras me calentaba junto a otros sobrevivientes en el bote, algunos lloraban en silencio, otros agradecían, y otros permanecían en un estado de conmoción. Fue un momento de humanidad compartida, donde nuestras diferencias de clase, idioma o cultura desaparecieron ante la inmensidad de lo vivido. A bordo del Carpathia, el barco que rescató a los sobrevivientes, compartí mi historia con otros. Algunos lo atribuyeron a la suerte, pero yo sabía que había sido la mano de Dios. Recordé las palabras de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Desde entonces, he dedicado mi vida a contar este testimonio, a ser un recordatorio viviente de que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de Dios puede brillar. En los días siguientes, mientras el Carpathia nos llevó a Nueva York, reflexioné sobre lo que había sucedido. Cada rostro que miraba en el barco de rescate me recordaba la fragilidad de la vida y la necesidad de estar siempre preparados. Pensé en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13, y cómo debemos mantener nuestras lámparas encendidas, listos para el momento en que el Señor nos llame. Cuando finalmente llegamos a Nueva York, la recepción fue agridulce. Había multitudes esperando noticias de sus seres queridos, y el dolor de los que no encontraron a sus familiares era desgarrador. Sin embargo, también vi rostros de alegría y gratitud entre los que se reunieron con sus seres queridos sobrevivientes. Decidí que mi nueva vida en América no sería solo para buscar un futuro mejor para mí,
sino para compartir este testimonio y recordarle a todos que nuestra verdadera esperanza no está en las riquezas ni en las obras humanas, sino en Dios. Hoy, mientras escribo estas palabras, quiero que queden como un testimonio de fe para las futuras generaciones. El Titanic fue un barco construido por manos humanas, pero aquella noche me recordó que nuestra seguridad no está en las obras de los hombres, sino en las manos de Dios. Como dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que mi historia sea un recordatorio de que, incluso en medio del abismo, Dios está con nosotros. Desde aquella tragedia, he encontrado consuelo en compartir mi historia con iglesias, grupos de oración y comunidades de fe. Cada vez que hablo, me esfuerzo por transmitir que las pruebas más grandes pueden convertirse en los testimonios más poderosos. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron dificultades inimaginables, desde Moisés en el desierto hasta Pablo en la cárcel, y que salieron fortalecidos por la gracia de Dios. En mis noches de reflexión, suelo pensar en los nombres y rostros de aquellos que conocí en el Titanic, muchos de los cuales no sobrevivieron. Aunque no entendemos por qué ocurren ciertas tragedias, confío en que Dios tiene un plan mayor que nuestras propias comprensiones. Me reconforta pensar en las palabras de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al mirar hacia atrás, no puedo evitar sentirme humilde por haber sido elegido para continuar. Cada día que vivo es un regalo, y cada oportunidad de compartir mi testimonio es una manera de honrar a aquellos que no pudieron hacerlo. Mi fe no solo me salvó aquella noche en el Titanic, me ha sostenido todos los días desde entonces. Que mi historia sea un faro de esperanza para quienes enfrentan sus propias tormentas, recordándoles que, aunque las aguas rugen y las montañas tiemblen, el Señor es nuestro refugio eterno.